Hola, ¿estás interesado en invertir en inmuebles, pero los precios en tu ciudad son demasiado altos? ¿Son demasiado caros? ¿Te gustaría saber cómo invertir en otras ciudades o en otros sitios donde los precios son más bajos y las rentabilidades más altas, pero no sabes qué implicaciones hay a nivel de impuestos, a nivel de ejecución? ¿Cómo se hace? Tengo miedo, no lo sé. Uri, ayúdame, por favor. Acabas de encontrar el único vídeo de YouTube, lo digo de verdad, que te va a explicar cómo de rentable es invertir en inmuebles a distancia, tanto si resides en España como si resides en el espacio económico europeo, como si resides fuera del mismo o si es interesante montar una sociedad. Todo lo que necesitas saber en este vídeo. Empezamos. Antes de empezar el vídeo, y como siempre, me gustaría insistir en que yo no soy un experto ni en inmuebles ni en fiscalidad. Simplemente soy una persona que, como tú, está empezando a invertir en todo este mundo y transmite y comparte de forma totalmente abierta sus conocimientos con YouTube. Pero si quieres invertir, será responsabilidad totalmente tuya contrastar toda la información que te voy a decir en este vídeo con un profesional. Bien, vamos al lío. Te cuento el contexto. Hola, yo soy Uri y hasta hace poco trabajaba en Barcelona. Allí decidí invertir en un inmueble en la zona de Tarrasa. Si quieres saber todos los detalles sobre esa inversión, te lo dejo en un vídeo por aquí. Pero después me salió curro en Suiza, así que decido mudarme allí. Paso de ser residente español a no residente. Existe un cambio en la tributación de mis impuestos con relación a esos inmuebles. Además, una vez en Suiza, sigo con la idea de invertir en más inmuebles a distancia. Pero los inmuebles cerca de Barcelona son caros de cojones. Ya que estoy a distancia, me planteo invertir en ciudades donde los precios son mucho más bajos y, por lo tanto, la rentabilidad más elevada. Pero, ¿cómo tributa un inmueble si resido en España? ¿Y fuera? ¿Qué tengo que tener en cuenta? ¿Cómo afecta esto a la rentabilidad? ¿Cómo busco inmuebles a distancia? Gracias a los portales inmobiliarios, buscar inmuebles a distancia es tan fácil como buscarlos cerca de tu casa. La forma clásica de buscar un inmueble a través de los portales inmobiliarios es la que te indico en este vídeo que te dejo por aquí arriba. También te dejaré el enlace en la descripción por si quieres echarle un ojo. Y puedes utilizar, por ejemplo, los datos que están en los portales inmobiliarios para poder ver, por ejemplo, el precio metro cuadrado y discernir un poco cuáles son aquellas zonas, aquellas provincias en las que existen inmuebles pues más baratos. Esto no significa que vayan a ser más rentables. Tienes que asegurarte también de que existe demanda, ¿de acuerdo? Así que haz bien tu búsqueda. Pero, pues bueno, aparte de las zonas como Madrid, Barcelona, San Sebastián, Palma, que realmente tienen unos precios totalmente desorbitados, puedes buscar pues aquellas zonas donde los precios sean un poco más bajos, como por ejemplo la parte de Murcia, la parte de Alicante, ahora lo veremos, y allí asegurarte de poder tener una rentabilidad mayor. Por ejemplo, podemos buscar en Alicante o en Elche, donde nos hemos enterado de que hay precios muy buenos y que realmente la zona tiene una buena previsión a futuro, y así poder asegurar un poco, con menos riesgo, unas rentabilidades mayores. Por cierto, es muy importante que si estás pensando en invertir a distancia, te busques a una persona de confianza que tenga conocimientos sobre el terreno y que pueda darte información valiosa. Por cierto, no olvides darle al like, suscribirte y activar las notificaciones, porque próximamente vamos a sacar un vídeo en el que os voy a enseñar cómo se realiza una inversión real a distancia gracias a un personal shopper que está en la zona. No te lo pierdas. Bien, veamos un ejemplo con más detalle en mi calculadora de rentabilidad de inmuebles, que por cierto la tienes disponible en los enlaces que te dejaba antes también en la descripción, así que corre a ver ese vídeo y puedes hacerte con ella. Como ya explicaba su funcionamiento en esos vídeos, no me voy a enrollar mucho, voy a ir directo al grano, ¿sí? El ejemplo que vamos a ver es un ejemplo real, ¿sí? Entonces los números que vais a ver son números reales, aunque parezcan irreales, son números reales. Bien, el precio, en este caso, de este inmueble era de 34.000 euros. Había que hacerle unas reformas, bueno, un lavado de cara, a lo mejor eran 1.000 euros, y la comisión pues estaría en torno de este personal shopper de unos 2.000 euros. Notaría, registro, etcétera, la calculadora ya me lo pone automáticamente, y el ITP, pues en este caso estamos hablando de una inversión que estaba en la zona de Alicante. En teoría, pues esto es Comunidad Valenciana, 10%, aquí tenéis que mirar pues la comunidad en la que estáis invirtiendo y poner el que corresponde. En total, 41.000 euros para realizar toda esta compra. Se podía alquilar por 400 euros al mes. Esto es una rentabilidad del 11,68%.
Para todos aquellos que estéis acostumbrados a invertir en Barcelona, en Madrid, en San Sebastián, en Palma, vais a ver que esta rentabilidad es irreal, es casi algo que no puede existir. Bueno, pues lamento deciros que si estáis dispuestos a sacrificar parte o a tener que superar esos retos de la distancia, moveros, establecer contactos más allá de vuestra zona de confort, podéis acceder a estas rentabilidades. Bien, vamos a suponer también que como estamos invirtiendo a distancia, me van a financiar pues un 70% aproximadamente, con lo cual yo voy a dar una entrada del 30%, y esto significa que el cash necesario para realizar esta compra es de 16.000 euros con una hipoteca tipo fijo 30 años al 1,5. Son cosas que se pueden conseguir hoy en día, ¿vale? Esto significa pues una cuota mensual de 82 euros, y aquí tenemos pues... Esto está tapado porque quiero que luego veáis cosillas comparativas que he hecho yo por aquí. Unos ingresos de tanto y estos costes. Estos costes son estimativos, son aproximados para un inmueble tipo. A lo mejor al final resulta que no son esto exactamente, pero me da igual. Es simplemente para que os quedéis con la copla y veáis exactamente cómo funciona pues la calculadora y los comparativos que veremos después, que realmente la gracia de este vídeo. Entonces vemos que el beneficio es este, la rentabilidad neta es esta, y esto es la tributación que tendríamos nosotros como residentes en España invirtiendo a título particular. Bien, como sabéis, en España, si estás invirtiendo en inmuebles a título particular y eres residente español, pues tienes que tributar al IRPF, es decir, tienes que saber dónde está tu tramo. Yo he puesto aquí uno del 37%, pero tú tienes que saber dónde estás con tu salario y tal y tus ingresos. Y entonces tienes a disposición un 60% de deducción en el IRPF si has firmado con tus inquilinos un contrato de larga duración. Entonces tienes pues esta deducción muy importante, que es un chollazo, ya os lo adelanto, y además pues puedes aplicar la amortización, que he puesto aquí también es una estimación, pero bueno, básicamente pues es el 3% de ese inmueble, que también se puede deducir. Y entonces este es el beneficio neto después de impuestos y la rentabilidad neta después de impuestos, que es de un 6,08%, lo cual es buenísimo. Y esto os deja pues un cash flow de 142 euros al mes y un cash on cash return de casi el 10%, lo cual pues tengo un retorno de la inversión en relación al cash flow del 10 años. Muy bien, esto de invertir en inmuebles en España, residiendo en España, es un auténtico chollo, los números son fantásticos. Sí, efectivamente, pero ¿qué pasa si encuentro trabajo fuera de España? ¿Y dónde es fuera exactamente? Pues, por ejemplo, en el espacio económico europeo. Luego veremos un poco más esto. ¿Cómo tributaría entonces? Bien, pues si vives fuera de España, pero dentro del espacio económico europeo, eres considerado un no residente comunitario. Y esto significa que no tienes que pagar IRPF, sino que tienes que pagar el impuesto a la renta a los no residentes, el IRNR, que en el caso de los no residentes comunitarios es un 19%, pero te puedes deducir todos los costes, como pasaba antes, y tienes que pagar un 19% sobre eso, ¿vale? Esto quedaría pues unos 418 euros que tienes que pagar versus lo que tenías que pagar antes, ¿vale? También te puedes deducir la amortización, y esto pues significaría una rentabilidad neta después de impuestos del 5,85, que está bastante cerca del 6,08 que hemos visto antes, y el cash flow después de impuestos sería de 134 al mes versus los 142 al mes, ya libres de carga y libres de todo, que teníamos residiendo en España. ¿Qué problemas hay siendo no residente comunitario? Pues tenemos los siguientes hándicaps. Primero de todo tenemos los temas de financiación, es decir, los bancos españoles, al ser no residente, pues no te dan tantas buenas condiciones como si fuera residente. Por ejemplo, la hipoteca pues suele irse como máximo al 70%, el tipo de interés sube normalmente entre medio punto y un punto, ¿vale? Y los años del préstamo bajan de 30 años a 25, por ejemplo. Con lo cual yo tendría que coger pues estos valores de aquí para poder compararlos bien. Vale, pues esto lo cogería aquí. Y entonces aquí tendría que cambiar los términos del préstamo, que serían 25 años, y esto pues, sería 2,3, más o menos, algo así, ¿vale? Entonces, pues te saldría una cuota más alta que antes, lógicamente, y unas condiciones, pues que serían, si lo vemos, 5,64, que es un poco más bajo que lo que veíamos antes, versus el 6,8 que veíamos, 7,9 de cash on cash return versus casi el 10%, ¿vale? Bueno, siguen siendo números bastante buenos, como no residente comunitario, pero pues tiene estos peros. Además, si eres no residente, tienes que hacer la declaración, pues lógicamente del modelo 210
que es el con el que vas a pagar el IRNR de forma trimestral. Es decir, este valor de aquí, pues que es para todo el año, se tendrá que dividir cada 3 meses y tendrás que pagar la parte proporcional pues cada trimestre. Muy bien, pero ¿qué más puede pasar? Bueno, pues puede pasar que seas no residente, pero extracomunitario, es decir, que vivas fuera del espacio económico europeo. Y os preguntáis, ¿pero qué es un no residente extracomunitario? ¿Qué es el espacio económico europeo? No lo sé. Bueno, pues vais aquí y en este mapa, pues todos los países que están en azul, en verde o en este naranja amarillo, pues son el espacio económico europeo o están dentro del acuerdo. ¿A que no sabéis qué país está de color rojo y no forma parte del espacio económico europeo? No. Tiene que ser un error. Yo no. A ver, el espacio económico europeo se instauró en el acuerdo de países. ¿Sí, no? Procedamos con el vídeo, por favor. Bien, pues si eres un desgraciado como el Menda y no vives en el espacio económico europeo, sino que estás pues en Suiza, en Reino Unido, en Chile, en Argentina, donde sea, pues tienes que pagar el IRNR, pero no te puedes deducir absolutamente ningún coste y además es un 24%. Ole. ¿Qué significa esto? Pues que de los 4.800 euros tienes que pagar 1.152, es decir, una cuarta parte de todo lo que ingresas sin poder deducir nada. Esta injusticia, esta discriminación, porque ya me dirás enfrente, o sea, en vista del fisco español, ¿qué diferencia hay entre una persona que vive en Alemania y una que vive en Suiza? Pues no lo sé, pero bueno, pues ahí está putada. Muy bien, pues en el caso de ser no residente extracomunitario tendrías una rentabilidad neta después de impuestos que está rozando el 4%, que es que digas, bueno, pues tampoco está tan mal, ¿no? Pero el cash flow, por ejemplo, pues se reduce de los 113 que tendrías antes, se reduce a 50, ¿vale? A menos de la mitad. Esto significa que te está dejando un flujo de caja al mes de 50 euros, que bueno, pues no es mucho, y el cash on cash return sería de un 3,54, y entonces el retorno en cuanto al cash flow pues se vuelve mucho más largo, ¿sí? Además, ser no residente extracomunitario tiene otra serie de handicaps, que al igual que el no residente comunitario, pues te ves en la situación en la que a lo mejor tú estás cobrando tu salario en otra divisa, por ejemplo en Suiza francos suizos, en Reino Unido el pound, en China lo que sea, y entonces pues tienes que encontrar un banco que te dé pues una hipoteca con una divisa que no es la tuya, que esto es un reto adicional, ¿vale? Dios mío, Uri, pero por el amor de Dios, qué desastre, ¿qué vas a hacer ahora? Pero ¿cómo puede ser esto? ¿Cómo arreglamos este desastre? Calma. Tranquilos, no todo está perdido, quedaros hasta el final del vídeo porque voy a dar algún que otro truquillo, ¿eh? Muy bien, pues vamos a ver la última de nuestras opciones o alternativas. Vamos a mover este telón para aquí, más, un poco más, ole, que sería montar una sociedad en España, es decir, con sede en España. ¿Y por qué montar una sociedad? Pues porque la tributación cambia. Y ya no tengo que pagar un impuesto a la renta, sino que es la sociedad quien tiene que pagar el impuesto de sociedades, que es un 25% sobre el beneficio que tiene la compañía, es decir, que te puedes deducir absolutamente todos los gastos, incluidos amortización, y sería un 25% sobre esos beneficios, de manera que estoy pagando, pues en este caso aquí, 365 euros, ¿sí? Frente a los que serían 1.000 y pico si soy extracomunitario o 398 si soy comunitario. Y alguien dirá, madre mía, pero esto, vamos a montar ya una sociedad, vamos a meterlo ni pam pam pum. Frena, amigo. Montar una sociedad tiene una serie de implicaciones, de responsabilidades. Tú como particular tienes responsabilidades fiscales, tienes que siempre pagar tus impuestos, pero como sociedad tienes responsabilidades aparte de fiscales, contables y mercantiles. Es decir, es obligatorio llevar la contabilidad, hacer el plan general contable, libro diario, libro mayor, balances de comprobación, de situación, pérdidas y ganancias, libros de IVA si los hubiera, si estás en viviendas y tal, pues generalmente no, pero si llevas plazas de parking o locales u otras cosas, pues te va a tocar. Los tributos, periódicos, autoliquidaciones, pues el impuesto de sociedades, pues los IVA si los hubiera, pues retenciones si las tenías que calcular, etcétera, dividendos si los sacaras, los IBIs, etcétera. Lo bueno es que si la actividad de la empresa es de mera tenencia de inmuebles, no necesitas cotizar a la seguridad social, es decir, no necesitas hacerte autónomo, etcétera, etcétera, ¿vale?
Y luego tienes una serie de responsabilidades mercantiles que las tengo yo apuntadas por aquí porque no me las sé de memoria, que son, por ejemplo, pues llevar el libro del registro de socios, el libro de actas, celebrar mínimo una junta general ordinaria anual obligatoria, celebrar tantas juntas y acuerdos como se deseen de forma extraordinaria, la formulación y presentación de las cuentas anuales al registro mercantil, legalización de los libros contables, bueno, etc. Es decir, solo para la parte contable necesitas a una gestoría que te lleve toda la parte de números y te haga el plan general contable, que suelen estar pues en torno a los 70 euros al mes, entre 70 y 100 euros al mes, no lo sé, algo aproximadamente así. Pues todos estos gastos ya se tienen que tener en cuenta también. Y además, la sociedad se tiene que constituir, es decir, estos gastos serían los gastos y responsabilidades recurrentes, pero tú la sociedad la tienes que constituir, hacer pues toda la parte de escrituración, contratar a un buen abogado que te redacte los estatutos, que tienen que ser estatutos que fijen exactamente y específicamente el objetivo de tu sociedad, que quede claro que es una sociedad de mera tenencia de inmuebles, etcétera, etcétera, para que el día de mañana, si tienes algún problema pues con el fisco, pues que lo puedas demostrar. Que yo me he deducido cosas porque esto solo lleva inmuebles. Aparte, en el momento de la constitución de la empresa tienes que hacer una aportación de capital mínima de 3.000 euros. También puede ocurrir que en la constitución de la empresa hagas una aportación mínima de capital, pero no dineraria. Es decir, en lugar de poner 3.000 euros, por ejemplo, puedes poner un inmueble si ya lo tienes. Y harías la aportación de capital neta con ese inmueble. Es decir, ese inmueble podría pasar de título particular a la sociedad. Si el inmueble está libre de cargas y de deuda, es decir, no tiene hipoteca, está exento de tributación y podría entrar tal cual. Pero si el inmueble tiene una hipoteca, se considera que para que pase del particular a la sociedad se está produciendo una transmisión patrimonial, con lo cual hay que pagar ITP. Y habría que pagar ITP en relación a la deuda que quede de ese inmueble, porque tú estás haciendo la aportación neta de capital más la deuda. Pues esa deuda tributa. Por ejemplo, si estás pasando un inmueble y tiene una deuda todavía, pues no lo sé, de 50.000 euros que tienes ahí de hipoteca todavía por pagar y estás en una comunidad autónoma donde el ITP es del 10%, pues sería el 10% de 50.000, que serían 5.000 euros. ¡Hala! Muy bien, Uri, pero entonces, ¿por qué hay tanta gente que tiene sociedades? Todos los mega inversores tienen sociedades. Pues tienes razón. Aquí, como estábamos viendo en el ejemplo, con los números que estábamos haciendo, pues salía que la rentabilidad neta después de impuestos es peor que la de un extracomunitario y el cash on cash return también es peor y el cash flow también es peor, mensual. Con lo cual concluimos que montar una sociedad para llevar un solo inmueble no tiene mucho sentido, pero en los gastos de gestoría, por ejemplo, si llevaras, pues no lo sé, 10 inmuebles, pues se repartirían los gastos de gestoría de forma homogénea entre los 10 inmuebles y entonces los números ya empiezan a mejorar mucho. Además, que normalmente la constitución de una sociedad se hace para limitar la responsabilidad de la actividad de esa sociedad. De manera que si hubiese algún problema con la sociedad, nunca pueden ir a por tu patrimonio personal, porque se queda limitado en esa sociedad. Oye, Uri, ¿y esto cuándo sale a cuenta hacerlo? Pues si nos estamos comparando con un extracomunitario, pues a partir del segundo inmueble o tercer inmueble, esto ya te tiene que rentar. ¿Veis? Los números ya salen mejor teniendo una sociedad y siendo extracomunitario que tributando como si fueras extracomunitario y punto pelota. Pero si eres comunitario o residente español, pues tienen que ser bastante más inmuebles para que esto llegue pues, a tener sentido a nivel de números. Además, la sociedad tiene una serie de hándicaps que no hemos comentado, pero la financiación suele ser peor. Sí que es cierto que alguno de vosotros me diréis: no, yo tengo una sociedad, yo he conseguido porque tengo un trato con el banco. Lo que queráis, ¿vale? Pero yo estoy hablando de los términos generales, medios, ¿eh? Tú constituyes una sociedad y el día 1 vas a un banco. Te va a decir: mira, chato, te financio el 50% o máximo el 60%, el tipo de interés no va a estar muy allá, 15 años como máximo tiempo de préstamo. Esto es la media, es lo habitual. Y además, si la sociedad no tiene nada de patrimonio, es decir, si es una sociedad de nueva constitución, es probable que os pidan un aval. Es decir, te van a pedir a ti que te pongas como avalista. Mi recomendación es que huyáis, que os neguéis a esto. No os pongáis vosotros como aval porque precisamente estáis montando una sociedad limitada para limitar la responsabilidad de la sociedad. Si os metéis vosotros dentro, no sirve de nada esta barrera legal.
La duración de los contratos de arrendamiento pasa de 5 años a título particular a 7 años como mínimo con las sociedades. Otro bulo o leyenda urbana, o a lo mejor es verdad, que existe por allí, es que existe menos protección frente a los impagos. Esto significa que si tú a título particular tienes algo alquilado a un inquilino y te deja de pagar, pues si lo denuncias va a ir mucho más rápido que si la administración ve que la denuncia viene de una sociedad, ¿vale? Perfecto, pues sabiendo todo esto, ¿cuál es la conclusión? Bien, pues si eres extracomunitario como el Menda, tienes la posibilidad primero de mudarte. Esto no va en coña, yo conozco a gente que lo ha hecho, que si está viviendo en Suiza, pues se ha ido a vivir a Alemania, justo a la frontera con Suiza, sigue trabajando para la misma empresa, ha llegado a un acuerdo con ellos, punto pelota, y tiene pues todos estos beneficios al ser no residente comunitario. Otra alternativa para no pagar este sablazo que tienes aquí, pues es montar una sociedad y empezar con la historia de los inmuebles, de manera que te salga a cuenta a partir del segundo, tercer inmueble y ya contentos. Otra opción que tendríamos sería volver a vivir a España y volver a disfrutar de este 60% de deducción. Pero ojo, este 60% de deducción lo puso en su día un gobierno concreto, en un momento concreto, para conseguir algo concreto. Con las políticas que estamos viendo últimamente en relación a los propietarios y a la gente que tiene más patrimonio, puede ser perfectamente viable que haya un gobierno que quite este 60% de deducción, así que tenemos que ir con cuidado. Otra opción también que tenemos para poder tener un cash flow un poco más elevado es, en lugar de comprar con estas condiciones de no residente que no son las mejores del mundo, sería comprar al contado inmuebles que tengan un bajo importe. Por ejemplo, estaríamos pagando pues, una entrada del 100%, es decir, que lo estaríamos pagando todo de antemano, no tendríamos una cuota mensual, no tendríamos unos costes de estos intereses de la hipoteca, el cash necesario para la compra sería mucho más elevado, también nos estaríamos ahorrando una parte aquí de las tasaciones y tal, de estos gastos que supone ir con un préstamo hipotecario, y en la parte de números veríamos que mejora bastante la parte de cash flow, lógicamente no tienes una cuota hipotecaria que tienes que pagar, y serían pues de 155 euros al mes, que no está mal, el cash on cash return subiría un poquito, sería un poco mejor, el retorno también sería mejor y lógicamente en los demás escenarios pues el cash flow sí que es más alto, pero el cash on cash return pues es bastante más bajo porque estás poniendo mucho más capital. Y realizar esta compra al contado también me permitiría poder apretar más en cuanto a negociación del precio final, tendría un cash flow más interesante todavía y en el futuro, si quisiera constituir una sociedad, podría hacer una aportación de capital no dineraria que estaría exenta de cualquier tributación. Sé que muchos de vosotros pensaréis que nos estamos dejando cosas en la parte de sociedad, nos estamos dejando cosas en la parte de no residentes, tienes que tener en cuenta no sé qué, ya lo sé, no quiero hacer un vídeo de 7 horas, sé que hay cosas que no he mencionado. Por eso es importante que lo comentéis con un profesional o con un especialista. En mi caso, aprovecho para lanzar un enorme gracias a Atenea, la abogada y super crack que nos está asesorando en este tema. Y nada, muchas gracias. Muy bien, perfecto. ¿Qué soluciones consideras que debería tomar? ¿Corazón rojo? ¿Corazón verde? ¿Corazón azul? ¿O corazón lila? Por favor, ponme tu elección en los comentarios y os prometo que os voy a leer a todos y os voy a tener en cuenta. Eso siempre que no haya tomado una decisión ya. Muchas gracias un día más por seguirme y recuerda, el activo más importante eres tú mismo, así que invierte en ti primero. Muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.